Muy buenos días, como siempre gracias por el favor de seguirnos en este magnífico lunes en el que ya estamos a 5 de agosto. 5 de agosto. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay, en esta mañana del lunes. Bueno, que empezar por decir que es muy lamentable lo que ocurrió en Estados Unidos, en varios lugares, estados de los Estados Unidos, empezando por Texas, luego siguiendo Ohio y al final creo que Chicago, 3 atentados en distintos lugares, eh, divididos por un espacio de tiempo, un margen de tiempo digamos que muy estrecho y pues nosotros lamentamos muchísimo, nos solidarizamos con esa sociedad norteamericana y los familiares de las víctimas, porque definitivamente habían pasado ya algunos años, creo que 2 años, antes de que se produjera un hecho como este, que se vuelve viral y es lo lamentable. En el caso de Texas, unas 20 personas fallecieron, otras veintenas y 20 y pico de personas que resultaron heridas, algunas de ellas gravemente heridas. Y luego en Ohio, 9 personas que fallecieron y otras tantas heridas también. Luego en Chicago creo que fueron 6 personas fallecidas. Todos con características muy parecidas. Uno, un centro comercial en Walmart, que justamente es un lugar donde se venden armas de fuego también, fue el primero de ellos. Y la verdad, Otoniel, que cuando tú ves esas tragedias, la forma en que se hace, la furia y la razón que mueve a esos jóvenes, siempre tienen esas características, que son personas muy jovencitas. El primero apenas tenía 21 años de edad. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen unas ideas en su cabeza donde ellos emprenden contra, bueno, él mató incluso dentro de las víctimas, se encontraba su hermana también. En uno de los atentados, Sí. creo que en el En segundo, el segundo, en el en el segundo Ohio. que fue en Ohio. Y la verdad es que cuando ustedes ven esos cuadros y las personas que son los agresores y ves el cuadro de ellos, tú dices, bueno, pero qué mal anda la sociedad norteamericana. De todos modos, nunca alegrarse de cosas como esas y muy por el contrario, solidarizarnos con esas tragedias, porque ahí pudo haber estado cualquier familiar de nosotros. O sea, son casos que lamentamos muchísimo que se sigan dando con tanta ligereza y en algún momento los norteamericanos tendrán que revisar esa ley, donde aquí, allá cualquiera puede comprar un arma como comprar un chicle, como comprar una menta y, y no hay que someterse a ningún tipo de rigor para usted adquirir un arma de alto calibre, inclusive. Es así, Lindsay, y como muy bien enfocas esa última parte, el tema de las armas. Fíjate que en el caso de Texas, en una localidad que se llama El Paso, fronteriza con México, Sí. allí el autor habría utilizado un arma de guerra y que según las informaciones de que se cuenta, la obtuvo por internet. O sea, a través en línea la compró sin mayor rigor, sin ninguna verificación o control, porque allí en los Estados Unidos existe una ley, e incluso constitucionalmente le está permitido a los ciudadanos norteamericanos portar armas, sin distinción, sin distinguir el tipo de arma en que se utiliza. Y el otro elemento que envuelve esto y que lo caracteriza es que también este individuo habría conducido unas 9 horas Ajá. para ir al lugar donde se produjo la masacre y ya vemos desde el punto de vista incluso jurídico cómo este hombre tenía un designio
que pudo mantener en el tiempo, porque conducir 9 horas para ir a perpetrar un hecho de esta naturaleza es evidente que o se está muy trastornado o tiene la intención tan arraigada de matar. Y de matar a ciudadanos particulares, porque decía, según la versión de la propia Fiscalía y de la Policía del Estado, de que su intención era matar la mayor cantidad de mexicanos. Según vi anoche, hasta el momento había 7 mexicanos entre las víctimas mortales, lo que indica que el propósito, el propósito siniestro fue alcanzado, porque ese era su despropósito. De manera que son de los espejos en los que nosotros debemos vernos para no alentar las confrontaciones sociales, las confrontaciones por ningún tipo de inclinación, cual que sea, porque aunque estamos muy lejos de eso, de la situación de los Estados Unidos, que ya ha venido constituyéndose en muy recurrente, veía que van alrededor de 250 ataques, unos de mayor gravedad como estos y otros de menor gravedad en los que va de año. De manera que al parecer o sin el parecer, los Estados Unidos se encuentran en una situación muy conflictiva en lo que tiene que ver con los enfoques que se le da. Y eso tiene también mucha incidencia sobre la conflictibilidad política, porque la sociedad norteamericana se ha dividido bastante. Y eso es lamentable, porque cuando la sociedad no está cohesionada y se lleva a estos a los niveles en que se ha estado conduciendo, pues por supuesto, esto seguirá teniendo, ojalá encuentren la forma de cómo encararlo, pero seguirá teniendo este tipo de desenlace. De manera que así ha estado el fin de semana a nivel internacional, así hemos estado viendo, y por supuesto, en la República Dominicana y en el resto de la región, se le da mucho seguimiento a lo que ocurre en los Estados Unidos por la incidencia y la influencia que tiene, pero también no solo de la influencia política, económica y demás, sino incluso en la propia cultura, porque lamentablemente, hay que decirlo, las sociedades nuestras en la región han ido perdiendo su propia identidad para adaptar, para pretender de alguna manera copiar la cultura de los Estados Unidos. Eso ocurre mucho en Occidente, pero aquí, de manera fundamental, se ha venido dando. Y yo pienso que si bien es correcto seguir el espejo positivo de sociedades desarrolladas como los Estados Unidos, creo que hay otros como ese, el acceso tan fácil a las armas, el consumo de drogas, el consumismo en general, el individualismo, todo esto que hemos venido propagando en la sociedad dominicana, es lo que conduce a este tipo de desenlace. Ojalá y nosotros pudiéramos arraigar nuestra cultura de solidaridad, nuestra cultura que se ha construido a lo largo de la historia republicana, y mirar en esos espejos las cosas negativas para nosotros no reproducirlas aquí. Porque a propósito de eso, Lindsay, de las drogas, veíamos un escándalo en el que está envuelto la autoridad pública en materia de lo que son los organismos de investigación y persecución del delito, justamente en delitos de narcotráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a una representante del Ministerio Público en la provincia de Montecristi, en el municipio de Villavasque, hizo una incursión a un negocio, una peluquería, según se ha dicho, y aparentemente o presuntamente habría colocado porciones de drogas a los que allí se encontraban, incluidos
o para serles atribuidos, según se ha afirmado, al propietario de ese pequeño negocio. Sí. Entonces, esto es muy penoso, es muy grave. Mira el video ahí está. Ahí video. está. Esto ocurrió en Montecristi. Hemos visto el video, yo sé que muchos de ustedes que nos siguen también lo han visto, pero siempre es bueno poner atención porque en él puede apreciarse con mucha facilidad a ese oficial que está de pie. Ustedes podrán ver que él saca primero de uno de sus bolsillos y luego lo lanza a un tanque, ¿verdad? Según se ha dicho, esto posteriormente fue utilizado como una presunta evidencia de que allí se estaba comercializando ilícitamente narcóticos. Pero lo más grave de todo es, si bien es muy grave para los oficiales actuantes de la Dirección Nacional del Control de Drogas, es que una representante del Ministerio Público, lo primero es una profesional, abogado, porque para ser fiscal hay que ser abogado. Sí. Que un abogado que alcanza la posibilidad de ser fiscal, que también, conforme a la nueva ley, conlleva un entrenamiento, una formación en una escuela del Ministerio Público. En un concurso y todo lo demás. Para que veamos que no necesariamente por el hecho de que se instituyan carreras, como es el caso del Ministerio, los propios jueces, esto va a solucionar los problemas de nuestras instituciones. Esta fiscal, según se ha afirmado, se da esa práctica y tiene ese comportamiento, y es sin duda que las propias imágenes dan a entender o son un indicio muy eficaz para entender que ella tendría conocimiento de esto, y es penoso, es lamentable porque en mi condición de abogado conozco, y que tengo muchas relaciones con el sistema judicial, conozco que esas son las prácticas que trascienden. Pero en el Ministerio Público y en el sistema judicial se están dando unas prácticas que están deteriorando gravemente la imagen del Ministerio Público, de la institución, porque en altos niveles incluso se están utilizando apartamentos que han sido confiscados a delincuentes, sobre todo narcotraficantes, para que los fiscales vayan a vivir allí. Eso no puede ser, y conozco de varios casos. Fiscales viviendo en apartamentos que han sido decomisados a narcotraficantes. Entonces eso de verdad, la Procuraduría General de la República tiene que buscarle una solución, porque eso deteriora y por supuesto daña la credibilidad que pueda tener el sistema judicial, porque el Ministerio Público es parte del sistema judicial. Pero además, volviendo al tema de Villa Vázquez, Montecristi, el mayor daño, hay un daño directo a esos jóvenes o a esos ciudadanos que estaban allí, pero hay un daño general, porque a partir de ahora y a partir de que se dan estos hechos, porque no es el primero, cuando una autoridad, el Ministerio Público, presenta ante un juez una evidencia de un hecho que ha sido, practicados en similares condiciones, entonces viene la duda, viene la falta de credibilidad, y por eso, entonces, las actas levantadas por la policía y la fiscalía han perdido la fe pública que antes tenían, porque no se cree en la autoridad que la levanta, y ese es el mayor daño, porque luego, cuando haya un verdadero responsable, como el acta no tiene credibilidad, el juez, a requerimiento de la contraparte, del fiscal, podrá anularla, y eso se da mucho. Y viene entonces la consabida impunidad para hechos muy graves. Es el enfoque que quería darle. Yo pienso que la DNCD y la Procuraduría General de la República deben tomar medidas condignas rápidamente y actuar en consecuencia, y si se demuestra que deliberadamente se hizo esto, entonces traducir a la acción de la justicia a todos los implicados. Así es, Otoniel. Bueno, eso es para que ustedes vean cómo anda el Ministerio Público. Hay que prestarle mucha atención, porque este es un caso de los tantos casos que a diario se denuncian. Algunos, imagínense ustedes, estamos hablando, luego yo vi una entrevista que se le hizo al propietario de la barbería,
un muchacho emprendedor que tiene ya varios negocios y trabajador, eso se le nota, trabajador. Y cómo esa gente es víctima de estos delincuentes que se visten que se visten de entonces autoridad. de autoridad. Fíjense cómo están las cosas en este país. ¿Y qué decían ellos? Se le entrevistó a varias personas del lugar y ellos hablaban y decían, no, es que nos tienen asediados, es que nos tienen a nosotros, o sea, gente trabajadora, los tienen y se sienten perseguidos por las autoridades, gente que lo que está es haciendo su trabajo y buscando el peso de manera digna. Las denuncias vienen desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros aquí recibíamos a un legislador que, bueno, él luego se perdió porque el legislador al final parece que tuvo algunos acercamientos que lo hicieron cambiar de parecer. Pero él tenía expedientes y esos expedientes él incluso lo hizo público, etcétera, donde él denunciaba que más de un centenar de fiscales estaban metidos en temas ilícitos, en temas de drogas y cuantas cosas ustedes se puedan imaginar. Porque estas son las personas que llegan al lugar y llegan con droga y se la ponen por donde quiera para chantajear a esta gente y luego son procesadas y esas personas presas inocentes. Y por eso es que también ya sobre todo los hijos de Machepa no creen en esta justicia. Por eso es que está tan desprestigiada la justicia. Es que hay un descalabro que viene desde arriba hacia abajo. ¿Un descalabro en qué sentido? Bueno, es que se está permeando todo y se está corrompiendo todo. Y es lógico que no sea solamente en un punto específico, sino que se desparrame desde lo más alto hasta lo más bajito. Es lo lógico, es lo normal. Cuando ustedes ven que incluso policías se fajan con ciudadanos. Ahí hay un video, Eric, que yo digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, cuando las propias autoridades no se dan a respetar, cuando no hacen las cosas como deben de hacerlas, lo que mandan, o sea, ya los ciudadanos se sienten tan indignados, los abusan, porque este muchacho se fajó con el policía porque él se resistió a ser apresado, creo que era el motor que le iban a llevar, porque lo hacen con demasiada frecuencia. Vi a otro señor denunciar que al hijo de él lo tenían tan asediado que cada vez que se montaba en un motor se lo quitaban. Y se lo quitan y se lo quitan. Ahora yo pregunto, ¿tienen las autoridades la potestad de estarle quitando las motocicletas a los ciudadanos? O sea, es lo mismo que mi automóvil. O sea, ¿tiene un AMET la potestad de quitarme mi automóvil porque me fui en rojo en un semáforo, por ejemplo, que eso es algo muy grave? Según el Tribunal Constitucional, no, pero lo siguen haciendo. Pero lo siguen haciendo. Y le quitan las motocicletas. ¿Y ustedes saben dónde van a parar estas motocicletas? Al canódromo, y de ahí lo convierten en piezas o muchas se las asignan a los propios policías. Exactamente. ¿Y cómo quedan esa gente que ese es su medio de transporte y a veces es su medio de buscar el pan porque son motoconchistas, porque eso, o son delivery, o lo que usted quiera? Ese es su medio de transporte. Ay, se lo quitan y ya. Y claro, los ciudadanos se sienten tan indignados ya con esta situación y ellos saben que la justicia no es justicia realmente, que debe de ponérsele otro nombre, Ellos saben que si se van a los tribunales, tienen todas las de perder. Primero porque no tienen un abogado que pagar. Es lo primero. Y estos abogados públicos son la mayoría también un grupo de buscavidas. Entonces, la tienen muy difícil los hijos de Machepa en este país. Muy difícil por todas partes. Y el Ministerio Público, ¿para cuándo? ¿Tú sabes a quién prefieren? La justicia, ¿para cuándo? Como dirían ellos. ¿A quién prefieren mismos los defensores públicos? Asistirle a los del narcotráfico. Ah, sí, ahí sí ellos se sienten cómodos, ahí sí están cómodos, entonces así no. Pero bueno, son de las cosas que pasan con mucha regularidad en nuestro país, a las que
acostumbramos ya a verla y parecería ser que la vemos como algo normal cuando no lo es. Y cada vez que sucedan estos casos, no nos podemos hacer de la vista gorda, no nos podemos virar la cabeza y ya. Hay que seguir insistiendo, porque cuando se insiste, se es insistente en los temas, algo tiene que hacer entonces, algo tendrán que hacer las autoridades. Lo que no podemos es desmayar. Hay que seguir haciendo las denuncias hasta ver si se entiende, hasta ver. Fíjate que ellos, esos muchachos, lograron retener ese video, porque ellos lo primero que le dijeron es que no estaba ahí, porque ella le estaba pidiendo el video. Sí. Fíjate hasta dónde llega el abuso de la autoridad. O sea, me buscan el video porque ellos saben muy bien que en el video se iba a ver cuando uno y otro tiraban la droga. Incluso el mismo muchacho que fue a recortarse, entre comillas, porque a él lo mandaron, lo enviaron a eso, y en una cajita de fósforo le pusieron 2 cigarros de marihuana, creo que fue. Y él, mientras se recortaba en una, cuando ya entran las autoridades, lo deja caer. Ese fue el trabajo que él fue a hacer. Para eso le pagaron. Y le dieron, según él, 100 pesos para que él vaya a recortarse. Él confiesa que ya él lo habían buscado para otras cosas y siempre tenía que estar haciendo favores. Probablemente ese muchacho, su deseo y su intención nunca fue hacer ese tipo de prácticas, pero son las mismas autoridades quienes obligan a esos muchachos a meterse en ese mundillo. O sea, ustedes están oyendo esto, ¿eh? Ustedes están entendiendo la distorsión que hay y hasta dónde llega esa distorsión. Las autoridades están involucradas en el negocio de las drogas y obligan a muchachos del barrio a que se metan a ello. Unos para que sirvan de, como se dice, de mulas, y otros para que sirvan de mandados y también de mulas a la vez. O sea, es una distorsión terrible que viene desde arriba, vuelvo y les repito, desde arriba hacia abajo. Y se desparrama por todas partes. Y cuando esto ocurre, entonces, es hasta una impotencia que tenemos que sentir como ciudadanos. Ahí, Lindsay, es para que podamos comprender por qué los niveles de delincuencia e inseguridad han llegado a los límites y los extremos en que se encuentran. Porque mientras se da esto, las autoridades que están para perseguir, para controlar e incluso para prevenir el delito, no están haciendo su labor. Al revés, o al contrario, la están promoviendo, sí, o la están alimentando. Porque estos jóvenes, volviendo al caso de Montecristi, que están trabajando en una peluquería, se ven involucrados en un hecho como este, son procesados, aún sean luego declarados inocentes o descargados en los procesos penales que se le abran. Esto conlleva un tiempo, tal vez años. Y mientras eso va y viene, el negocio cierra y cuando salen, entonces ahora no son jóvenes laboriosos, sino jóvenes que se han involucrado en el crimen, porque desde las cárceles entonces aprenden a cómo vivir de la delincuencia. Y así se va esto multiplicando y agravando en los términos en que lo tenemos. Pero en adición a eso es que la autoridad pública, policial y algunos representantes del Ministerio Público, entonces están en connivencia con los delincuentes para recibir semanalmente, mensualmente, dádivas, por supuesto ilícitas, los famosos peajes que se hacen en las esquinas donde hay puntos de drogas, y hay otro tipo de peajes más fuertes, más escandalosos, que son los que pagan los grandes capos. A propósito de eso, estaba reflexionando en lo siguiente. En los 5, 10 años atrás, había capturas importantes de capos internacionales de narcotráfico y extradición. Yo no recuerdo el último extraditado en lo que va del último lustro.
No lo recuerdo. No, es Si que no ha alguien, habido. si alguien me lo puede mencionar, ¿es que ya no hay narcotraficantes de alto calado o es que no se están buscando? Entonces esas son las cosas que hay que atender. Y creo que el próximo, porque ya esto de seguro que no le dará tiempo al actual jefe de Estado, pero el próximo gobierno tendrá que encarar con mucha seriedad. Hay que depurar, hay que hacer una profilaxis profunda, seria, de los organismos, comenzando por los organismos de inteligencia del Estado, luego por los organismos de persecución e investigación, incluyendo la Policía Nacional y una buena parte del Ministerio Público, ponerle controles, porque aquí, lamentablemente, los organismos de inteligencia, lejos de controlar, incluyendo a la propia autoridad que debe estar persiguiendo el delito, está, como lo hemos visto en episodios vergonzosos que acabamos de vivir en el país, como es el caso de la tecnología que se instaló en el Congreso de la República, ¿verdad? En el techo, para vigilar a los congresistas. En eso están, en vez de vigilar a la delincuencia internacional que se ha aposentado aquí en la República Dominicana, porque en cada momento nos encontramos con que un delincuente prófugo internacional está en Punta Cana, o está en Puerto Plata, o en uno de los lugares más emblemáticos de la República Dominicana. Entonces, hacia allá hay que ir en un próximo gobierno que habrá de instalarse el año que viene. Tú sabes, Otoniel, que escuchándote hablar justamente de eso, esa ocupación del Congreso de parte de las autoridades, ocuparon el primer poder del Estado. Increíble esto, pero es así. A los alrededores, a lo interno y hasta en el techo del Congreso Nacional. O sea, hasta el techo. Hasta ahí llegaron los militares. Te das cuenta, y hago la similitud con un artículo que trae hoy el doctor Leonel Fernández, donde él habla de la fragilidad del poder, poniendo como un caso puntual Puerto Rico. Y así mismo lo titula, Puerto Rico, la fragilidad del poder. Ahí yo invito a que lo lean porque es muy didáctico, como siempre, maestro al fin, Leonel. Él escribe genial porque escribe para todo el mundo, para los de arriba, los del medio y los de abajo. Cualquiera lo entiende. No utiliza palabras rebuscadas, no utiliza términos, no, es muy didáctico. Así que ustedes, si buscan ese artículo, se van a dar cuenta de la génesis de la situación puertorriqueña, cómo se da y por qué se da y desde dónde viene, dice Leonel. Eso viene de muchos años atrás, más de una década, 15 años atrás. Y él hace un recuento de todo lo que pasó, a quién le correspondía asumir el poder y no pudo, el otro en sucesión y tampoco pudo, en fin, hasta que apareció este señor que tuvo que ser primero convertido en secretario de Estado, ¿verdad? En algo parecido para luego él asumir ese cargo, y entonces ahora él dijo que no iba al Congreso, en fin. Ahí hay un lío y un arroz con mango. Pero traigo esto a colación, el caso puertorriqueño, para caer en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tú citas eso del Congreso. Cualquiera lo puede ver, bueno, un caso en que el Congreso fue ocupado por espacio de varias semanas, ocupado desde el techo hasta todo el alrededor y por dentro ni se diga. Eso por un lado, una justicia que anda mangas por hombro, la droga troche y moche, en cada esquina de cada barrio hay un punto de droga. Las autoridades quienes están compelidas a controlar el tema están involucradas y ustedes ven ya por dónde va esta sociedad. Leonel ahí habla del tema de la deuda en Puerto Rico. Y todo lo que ha tenido que hacer Estados Unidos y el Congreso mismo de los Estados Unidos para tratar de ayudar y salvar a esa gente.
Nosotros, cualquier parecido, bueno, pura casualidad, cualquier parecido, porque miren por dónde van nuestras deudas. Pero Puerto Rico hace mucho tiempo tenía problemas de droga, que eso no mandaba a madre. O sea, ustedes ven ese cuadro de otros países y hacemos un símil con la República Dominicana y nos vamos a dar cuenta por qué camino es que andamos y hacia dónde es que vamos como sociedad. Esto en cualquier momento y con cualquier chispita se enciende la pradera, como termina Leonel su artículo. Se enciende la pradera. Que en Puerto Rico fue una cuestión de un chat de 900 páginas por las burlas y toda la cosa que allí no se sabe cómo es que aquí con una chispita así se puede encender la pradera. Por eso yo digo que estamos en un momento muy frágil, muy delicado, donde hay muchos elementos ahora sobre la mesa y donde los actores políticos tienen una gran responsabilidad, un gran compromiso con este pueblo dominicano al cual ellos deben de asumir. Empezando por el presidente de la República. El Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, tiene este próximo sábado un compromiso con su partido y con su pueblo. Porque este día 10 es el día en que se van a elegir los precandidatos que ellos entienden se deben de ir a una contienda interna, porque entonces ahora esta ley ya no es interna. Ya no es interna, pero entonces la ley misma te dice que usted no puede hacer comerciales, que usted no puede hacer esto, que usted no puede poner valla, en fin. O sea, una contradicción terrible. Muchos dicen que esa ley fue a la medida de Leonel Fernández para destrozarlo. O sea, pero bueno, esa fue la intención. No hablo de otra cosa. Entonces, ese PLD que tiene ese compromiso con la salida de un ministro, el ministro de Obras Públicas, eso ha hecho que los demás danilistas que están aspirando, en total unos 7 o 6 precandidatos. Ahora son 8. Bueno, con él son 8. Sí. 7 precandidatos estén de muy mal gusto, se sientan de mal gusto, se sientan mal con la salida de este señor. Dicen que van a salir disque otros, pero a juzgar por el tiempo no creo que dé. Porque se hablaba incluso de Simón Lizardo. No, parece que eso se pero parece que eso se desmintió. Eso no es que se haya desmentido, sino que eso no se cuajó, digámoslo así, que él dijo que no iba a acceder a esa petición que le hicieran. Bueno, el hecho es que hay un gran malestar dentro del danilismo. Un malestar que aparentemente se va agudizando, porque el malestar viene desde hace mucho tiempo. Primero, el que Danilo haya impedido que esos aspirantes crezcan, porque él dejaba sembrada esa duda y a la vez esa intención de que él podría ser candidato modificando la Constitución de la República. Al final no se pudo, pero ya era muy tarde. ¿Para quién? Para ellos como precandidatos. Eso no hizo posible que ellos pudieran avanzar más. Ellos se confiaron también. Y como fueron de los que también promovían la reforma, la Constitución, empezando por el propio Reinaldo, bueno, pues también hay que decirlo. Vi unas declaraciones de Reinaldo donde era obvio su enojo con el presidente Medina. Primero por las declaraciones, el tipo de declaraciones y los temas que abordó. Pero tal vez no es con el presidente, bueno, Lindsay, déjame ver. Quizás, con lo que sea, pero la interpretación que la gente le da es esa. Yo siempre he dicho... Pero creo que, aunque no sea con el presidente, quizás con el señor que sale, sí, con un donde todo el mundo lo ha denominado como el verdadero alfil de Danilo Medina. Reinaldo dice que no. Reinaldo dijo que no. Reinaldo dice que no, que Danilo no tiene favoritos. Ahora, a juzgar por las personas que acompañan a Gonzalo Castillo, parecería que sí,
porque parte de lo que es la estructura de la imagen de Danilo Medina está acompañando ahora mismo al exministro de Obras Públicas, que por cierto hoy se anuncia que Alicia Ortega en su programa trae tremendas bombas de obras que han sido construidas en este gobierno y que están involucradas directamente con Odebrecht y el soborno. Y se habla de que por lo menos 25 millones de dólares de los 92 millones famosos de dólares fueron destinados nada más ni nada menos que a esta administración de Gonzalo Castillo como pagos de soborno. Entonces, a pesar de todo ello, hay un dinamismo interno donde se están convocando a los miembros del Comité Central porque son ellos quienes van a proponer los candidatos o los precandidatos. Se habló de que se le estaría preparando, orquestando una forma desagradable para ver de qué manera no le dan paso a Leonel Fernández. Entonces ahí Reinaldo dijo, sería una mezquindad que eso se hiciera, porque lo que acostumbra el PLD es que todo aquel que quiera aspirar, simple y llanamente que se presente y que participe. Yo creo que el próximo sábado se van a elegir a todos los que quieran participar, porque el tope de la Junta Central Electoral es hasta 15 precandidatos. No, 10 en uninominales. Ah, bueno. 10. Entonces, de esos 10 no llegan en el PLD, hay creo que 9 en total. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora, y ya no creo que vayan a haber más. Entonces, que los dejen participar, porque eso es la democracia, esa es la verdadera democracia. ¿Por qué coartarle el derecho a cualquiera de los precandidatos? Entonces, eso no creo que vaya a suceder a lo interno de esa organización política, sobre todo tratándose del presidente de esa organización, que no deja de tener un liderazgo muy fuerte y que veía yo a don Vincho Castillo en el fin de semana decir, ¿cómo es posible que el presidente, en su discurso, el presidente de la República, se refiere a Leonel Fernández como una minoría dentro del partido? Eso fue un exceso. Bueno, es un exceso por la realidad que da de frente. A lo interno y fuera del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández es una fuerza muy grande e importante en este país. No porque él lo diga o lo quiera decir, es porque los números están ahí en blanco y negro. Las firmas encuestadoras lo ponen como el político mejor valorado en la sociedad dominicana en cuanto a que es el favorito para un próximo torneo electoral. Tú dices, Lindsay, que en el Comité Central, cuando se aboque ahora el próximo sábado a seleccionar, que conforme a su estatuto es el organismo facultado para ello, seleccionar los precandidatos que presentará esa organización a las primarias abiertas que han de celebrarse el 6 de octubre. Que el Comité Central, que los dejen participar. Bueno, en el caso del presidente Leonel Fernández, no es una concesión, es un derecho. El presidente Leonel Fernández es y ha demostrado ser el líder del Partido de la Liberación Dominicana y de una parte casi mayoritaria o mayoritaria del pueblo dominicano. Siendo así, cualquier intentona, que quiero saludar a propósito, la declaración del secretario general, el presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, quien lo dijo en un tono incluso poco molesto, diciendo que eso sería una mezquindad que él desaprueba. Y no esperábamos menos del secretario general, porque he dicho que es un PLDista consagrado. Usted podrá tener las diferencias que entienda, pero nadie puede cuestionarle su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso habla muy bien de él. Sí. Porque esa debe ser la conducta. Porque ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, ha estado transitando por un carril de peligro sobre la institucionalidad misma del PLD, sobre la cohesión, la unidad de ese partido.
Y pienso que solo pensar en que un segmento de un sector, de una facción de ese partido, esté intentando bloquear al presidente de esa organización política y figura principal de la política dominicana en estos momentos, el doctor Leonel Fernández, pretender bloquear en el Comité Central, sería un atentado a la institucionalidad del partido y un atentado a la democracia interna de esa organización. Y por supuesto eso sería desatar toda una situación que no queremos ni siquiera pensar en que eso se produzca. Creo que eso no va a darse. ¿Tú sabes Se algo? impondrá no porque quieran, sino porque la situación lo obliga. Y la militancia del PLD también reclama desensatez de esa organización. Y esto de que minorías y no, eso ya eso está, yo lo eso traigo está, a sí, colación por eso yo, que Don yo sé, Vincho, no me refiero a ti, sino a cómo se ha presentado y todavía escucho mira, decir. sí. Pero, Lindsay, ya aquí concluyo. ¿Cómo es que una minoría, ¿verdad?, que encabeza el presidente Leonel No, pero Fernández al interno del espérate, PLD, no siga hay que ahí, formar un bloque no para te enfrentarla? salgas, no te salgas del tema, Otoniel, porque te quiero interrumpir solamente que para darte un elemento que puedes utilizar. Y lo utilizó ayer el doctor Vincho Castillo, me gustó muchísimo porque le da sentido más profundo a la palabra fullero. Ahora que tú hablas de que pretenden hacerle una fullería a Leonel Fernández, ¿qué es un fullero? Porque Don Vincho lo explicó y ayer fue que yo lo entendí bien, lo que es un fullero. ¿Tú sabes lo que Bueno, hacen los fulleros? sí, Mira, los fulleros hacen así y llegan a un sitio, es una infracción incluso, consumen y después no pagan. y no pagan. Pero, ok, eso es lo Pero es a mismo como sabiendas de pero que no espérate. tienen con qué pagar. No, claro, por eso, Sí. pero Don Vincho lo hablaba de ustedes, los abogados y esa cosa. Pero Don Vincho decía, ¿qué hacen los fulleros para no pagar? Ellos hacen una fullería. ¿Cuál es la fullería? Arman un show, un pleito y una cosa. Arman un pleito, una cosa y empiezan los vasos, las botellas y la cosa. Y se hace una fullería y todo el mundo sale corriendo. Eso es el fullero. No es solamente usted ir, consumir y no pagar. E irse sigilosamente. El fullero tiende a ser Crear las condiciones para crear no... unas condiciones allí de que todo De el mundo desorden. se pare, de desorden, de tirar botellas, de no sé qué, y dentro de ese caos, entonces él se va. Aplica muy bien en la política. Aplica muy bien en la política. Entonces, eso se lo dejo ahí, te lo dejo a ti, ahí puestecito, con la reunión del Comité sábado, Central, del sábado, central. ¿verdad? Que entendemos, por supuesto, ahí hay gente que a mi juicio no merece estar en ese organismo, pero bien, ahí están. Por supuesto, afortunadamente, la mayoría, la inmensa mayoría, es gente con criterio, comenzando por el presidente de la República, que es un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y que sabemos que a pesar de la molestia no disimulada ni oculta que ha manifestado públicamente, eso no será óbice para llevar esto a una crisis a lo interno de esa organización, porque no creo que se trate de eso. Y pienso que las aguas han comenzado a colocarse en su nivel y existe gente con mentes muy calenturientas, pero una buena parte o la inmensa mayoría de ese partido comienza a entender que el único camino que tiene es embarcarse en un proceso competitivo, en un proceso legítimo, sano, democrático, para escoger a su candidato. Creo que el secretario general, lo he dicho en otras ocasiones, pudiera ser un precandidato del PLD y tal vez uno u otro más. Y por supuesto, el candidato ya de la mayoría del Partido de Liberación Dominicana está seleccionado. Y ese tiene un nombre y se llama Leonel Fernández.
Por supuesto, si ha de participar en unas primarias, pues eso se hará. Se ganarán esas primarias. El Pero PLD la mayoría debería de del ahorrarse ese PLD, dinero. yo pienso que sí, pero la democracia es esa. Ni modo. Los demás, por ejemplo, gente con condiciones, tiene el derecho de participar y apuntalarse para el futuro. Siempre que se haga en forma decente, siempre que se haga respetando las reglas, siempre que se haga sin recurrir a métodos. Ciñéndose a las Sí, normas, sin así hacer es. fullerías. Un abrazo a don Bicho Castillo, que además ayer lo vi rozagante, lo vi Más bonito, rejuvenecido. rejuvenecido, lindo. Los estaba 88 muy años bonito. le vinieron bien. Sí, sí, sí. 78 es que 88. 88. 88. Pues mira, don Bicho no aparenta esa edad. Ahora, un secreto que él Vi tiene. a propósito de 88. Camina diariamente Busquen 5 kilómetros. creo que del viernes, Ajá, un artículo de Elis Pérez ajá. sobre los 88 años y la sangre nueva. Y él dice que no es sangre nueva, que necesita, es sangre buena. Es sangre buena lo que se necesita, no es nueva, porque cuando a ti te van Ponía a su transfundir- ejemplo, el de doctor Castillo Ajá. y el de la doctora Ibelice Prats de Pérez. Sí, claro. Sí, ponía esos claro. 3 ejemplos que Sí. cumplieron reciente 88 años. ¿Y qué son? Lumbreras, que eso lo único que hacen es iluminar, dar luz a este país, y los cuales necesitamos, y no, los necesitamos y mucho. Tenemos que pausar, vamos a pausar porque nuestro invitado ha llegado tempranito, qué bueno que está con nosotros aquí, el gran amigo Fidel Santana. Con él vamos a conversar sobre muchos temas, sobre esta política y lo que viene a continuación dentro de su organización también Y en el Congreso. y en el Congreso de la República.